La crisis de Sri Lanka lanza una advertencia a otras economías endeudadas. La incertidumbre sobre el liderazgo de Sri Lanka se instaló el domingo mientras los manifestantes seguían ocupando la residencia del presidente un día después de haberla asaltado y el paradero del presidente, quien seguía siendo desconocido. El presidente aún no se ha pronunciado directamente sobre el anuncio del presidente del Parlamento de que dimitiría el miércoles. Su única comunicación desde que las protestas masivas invadieron su residencia oficial fue una declaración de su oficina en la que ordenaba a los funcionarios que agilizaran la distribución de un cargamento de gas natural que debía llegar el domingo. La crisis financiera y política de Sri Lanka, impulsada por la combinación de un elevado endeudamiento, una inflación galopante y una mala gestión económica del país, se erige ahora como un cuento con moraleja para varios otros países cargados de deuda que ahora son cada vez más vulnerables a la reciente confluencia de la escasez de alimentos, la inflación y la subida de los tipos de interés en Estados Unidos. Países como Zambia y Líbano ya están sumidos en la crisis y buscan ayuda internacional para obtener préstamos o reestructurar sus deudas, mientras que el nuevo gobierno de Pakistán, que tan solo llegó al poder en abril, dice que evitó por poco un default de la deuda en las últimas semanas, impulsado por una factura de importación de combustible que se disparó. La invasión rusa de Ucrania, más todas las sanciones que ha acompañado ese acto, ha disparado los precios de combustible y de los alimentos, mientras que el aumento de los tipos de interés en Estados Unidos ha hecho que muchas divisas alcancen mínimos de varios años, lo que ha impulsado el encarecimiento del combustible y de otras importaciones. Esto ha planteado a los países que también tienen un alto nivel de endeudamiento decisiones difíciles. En el caso de Sri Lanka, la pandemia de coronavirus, que diezmó los ingresos en divisas procedentes del turismo, y la inflación mundial contribuyeron a que la economía de este país se viera abocada a la quiebra. Pero su precaria situación financiera ya había echado raíces antes, debido a la acumulación de deuda por el gasto en infraestructuras y a los drásticos recortes fiscales que mermaron los ingresos del gobierno, así como a la prohibición de los fertilizantes químicos que redujo la producción de los cultivos. El país dejó de pagar su deuda en mayo y una aguda escasez de divisas lo ha dejado incapaz de asegurar el suministro de energía, provocando apagones y escasez en los surtidores de gasolina. La inflación de los alimentos se disparó hasta el 80.1% el mes pasado. Para la mayoría de las personas en Sri Lanka, la vida cotidiana en los últimos meses ha girado en torno a pasar horas en la cola para conseguir combustible o esperar a que vuelva la electricidad. Pero los que paseaban por la residencia del presidente el domingo tuvieron una visión aleccionadora del estilo de vida de la élite política que preside el desarrollo de la crisis económica. Muchos países están aprobando nuevas ayudas, incluso mientras luchan con déficits presupuestarios y economías que aún se tambalean por los trastornos de la pandemia. Los analistas han advertido que los subsidios y el nuevo gasto social podrían sumir a sus gobiernos en profundos problemas financieros. Por ejemplo, en Europa, los gobiernos desde Alemania hasta Grecia, España y Portugal han anunciado en los últimos meses rebajas fiscales y subvenciones energéticas. Por el otro lado, en África, Nigeria anunció recientemente 9.600 millones de dólares para subvencionar los precios de los carburantes, mientras que Zambia está gastando 200 millones de dólares para ampliar una subvención a los carburantes, a pesar de la creciente deuda de ambos países. Mientras tanto, los países asiáticos como Filipinas, Singapur e Indonesia están impulsando el gasto social a menudo dirigido a las familias de menores ingresos con ayudas monetarias directas. La agitación política de Sri Lanka podría frenar sus esfuerzos por salir de su crisis económica. El primer ministro es también el ministro de Finanzas y el principal responsable de las negociaciones del país
con el Fondo Monetario Internacional para un posible rescate multimillonario. Noticias como estas son muy importantes porque nos hacen recordar lo compleja que se puede poner la situación si un gobierno no ha podido manejar adecuadamente sus finanzas y establecer políticas económicas que le ayuden a poder ir a través de la crisis que ha representado la pandemia y todos los efectos colaterales que han estado alrededor.